Un aspecto importante de la vida humana, sin duda, es el placer. ¿Qué nos causa placer? ¿Cuáles son los placeres que buscamos? ¿O es que acaso no tenemos una vida placentera? En este video vamos a revisar lo que Epicuro, un filósofo del siglo III antes de Cristo, dijo acerca de los placeres. Y al final de este video te propondremos una práctica en la que, si la sigues, podremos vivir una vida más placentera. ¿Me acompañan? Epicuro fue un filósofo que nació en el año 341 a.C. en la isla de Samos. Es una isla que se encuentra entre Grecia y Turquía. Y muere en Atenas en el año 271 a.C. Este filósofo fundó una corriente filosófica que lleva su nombre, el epicureísmo. Y desde luego, mucho antes que otros pensadores modernos como Nietzsche y Sigmund Freud, abordan un tema fundamental, el placer. Lo poco que se sabe de Epicuro es que era un hombre enfermo y débil. Se dice que permanecía largos periodos postrado en cama con fuertes dolores y que por lo tanto era incapaz de cometer excesos porque le afectaba gravemente su estado de salud. Epicuro, nos dice un filósofo moderno como Michel Onfray, prácticamente vive a pan y agua, si acaso un vaso de vino y un poco de queso de vez en cuando. Epicuro vive la época de crisis del imperio de Alejandro Magno, quien muere en el año 323, y sus generales se disputan el reino, sumiendo a Grecia en una crisis económica y política. Epicuro en esa época compra un predio en la periferia de Atenas al que le llama el Jardín, y en dicho predio enseña su doctrina conocida como epicureísmo. Se sabe que muere a los 72 años y los últimos 15 días de su vida, antes de morir, los pasa en cama dando instrucciones a sus discípulos acerca de cómo debía continuar su escuela. Tal vez debido a su estado de salud, este filósofo construye un sistema de pensamiento que coloca por encima de todo en la vida evitar el sufrimiento. En su filosofía plantea escapar a las aflicciones y llevar una vida sin turbaciones. En el fondo, la idea que subyace en Epicuro es cambiar uno mismo antes que esperar que el mundo cambie. Epicuro es, en este sentido, un inventor de nuevas posibilidades de existencia humana. Un dato interesante que distingue a Epicuro de otros filósofos y de su época es que dentro de su escuela, el Jardín, recibe a mujeres y esclavos. A las mujeres las considera igual en derechos que los hombres. Esto era algo contrario a lo que se acostumbraba en esa época. Epicuro etimológicamente proviene de la palabra griega epikoutos y significa el que socorre. Epicuro es considerado por varios pensadores como un filósofo que emprende una lucha contra todo lo que produce miedo, temor y dolor, creando una especie de medicina preventiva para evitar el sufrimiento de las personas. En el tiempo de Epicuro y aún en estos días se asocia a este filósofo con un hedonismo desenfrenado, cuyo propósito es entregarse a la lujuria y placeres de la carne. El epicureísmo era considerado como una filosofía de un goce grosero, grotesco, incluso bestial. En su tiempo, sus detractores lo asociaron con la figura de un cerdo. Sin embargo, contrario a lo que sus detractores señalaron en su época, Epicuro, en los únicos y escasos documentos que logran sobrevivir hasta nuestros días, Epicuro recomienda aspectos como la prudencia y la moderación. Al filósofo del Jardín, como también se le conocía a Epicuro, se le atribuye algo que se denomina tetrafármaco, que contiene
un cuádruple remedio, es decir, cura 4 aspectos fundamentales de la vida humana. El primer remedio, señala Epicuro que no hay nada que temer a los dioses. Lo que Epicuro nos quiere decir con esto es que los dioses o la divinidad no tiene el destino de los hombres en sus manos. Por tanto, las plegarias e invocaciones no cambian en gran medida el curso de los acontecimientos de la vida humana. Lo que sí puede cambiar son las acciones y el razonamiento de cada ser humano. El segundo remedio de Epicuro es que no hay que temer a la muerte. En este punto, el razonamiento de Epicuro es el siguiente. Nos dice que no debemos temer a la muerte porque si la muerte llega, nosotros ya no estaremos conscientes. Y si estamos conscientes y sintiendo, es porque aún no hemos muerto. Luego entonces, ¿por qué habría que temer a la muerte? Si en realidad, bajo este razonamiento, nunca estaremos conscientes, porque cuando morimos perdemos toda conciencia. El tercer remedio que nos da Epicuro es que se puede soportar el dolor. En cuanto al dolor, Epicuro apela a la razón, a la decisión y voluntad del enfermo. Podríamos decir a la filosofía. Ya hemos dicho que Epicuro padecía fuertes dolores y su muerte se debió, según se cree, a cálculos renales. Esto significa un enorme dolor que tuvo Epicuro antes de morir y que soportó, diríamos, con estoicismo. Nos dice el filósofo que si el dolor es muy fuerte, termina con la persona. Y si no te mata, es porque puede ser soportable. Los dolores intensos, nos dice Epicuro, son en general de corta duración. Mientras que los dolores que son leves, ciertamente son perdurables, aunque son soportables. Bueno, hay que señalar que en ese tiempo los avances de la medicina no alcanzaban a eliminar los dolores y lo único que quedaba era el razonamiento, la conciencia y el control. O si queremos, quedaba tomar las cosas con filosofía como él las tomó. El cuarto remedio que nos propone Epicuro es la idea de que se puede lograr la felicidad. A este razonamiento, a este remedio, también se le conoce como entender que lo bueno es fácil de conseguir. Y aquí el razonamiento de Epicuro llega a un punto en el que, primero, si ya hemos excluido a los dioses del curso de nuestra vida y de nuestra suerte, y segundo, que hemos domado al dolor y ya no le tememos a la muerte, la consecuencia lógica es entonces que estamos en posibilidades de encontrar la felicidad. Y es aquí en donde su teoría converge en torno en dos aspectos: el placer y los deseos. Y distingue los deseos que nos dan placer en tres tipos. Primero, los deseos naturales y necesarios. En este aspecto se encuentran deseos como la sed, el hambre. Son deseos que, de no satisfacerse, prácticamente nos llevan a la muerte. En uno de los pocos escritos que quedan, la carta a Meneceo, Epicuro escribe lo siguiente: los alimentos frugales proporcionan el mismo placer que los exquisitos, cuando satisfacen el dolor que su falta causa. Segundo tipo de deseos. Dice que también hay deseos que son naturales, pero no necesarios. Y tercero, existen placeres que no son naturales y tampoco son necesarios. En este apartado coloca aspectos como el poder político, los honores, la gloria, el vino de lujo, las comidas exóticas, por ejemplo. Citando nuevamente a Epicuro en su carta a Meneceo, señala lo siguiente:
Cuando decimos que el placer es la única finalidad, no nos referimos a los placeres disolutos y crápulas, como afirman algunos que desconocen nuestra doctrina, o no están de acuerdo con ella, o la interpretan mal, sino al hecho de no sentir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Aquí está la clave de la filosofía de Epicuro. Según Epicuro, cualquier deseo que tengamos cabe en alguno de estos tres tipos que hemos mencionado. Son largos los estudios y debates que suscitan en torno a esta posición de Epicuro, pero para resumir, diremos que el filósofo de Samos propone lo que se denomina ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? Para Epicuro, la ataraxia es un estado de tranquilidad que nos da la sabiduría de distinguir los deseos, de calcularlos bien, de tal manera que la obtención del placer no nos lleve al dolor. Una máxima de Epicuro es buscar el placer, pero también huir del dolor. Es decir, si somos capaces de saber y huir de aquellos placeres en vez de que nos proporcionen placer, nos empiezan a causar dolor. Por ejemplo, de pronto es muy delicioso buscar el placer de una copa o de un shot de tequila, pero si ese placer se convierte en un alcoholismo desenfrenado que nos causa dolor, deberíamos huir de ese placer, pues eso que era placer se empieza a convertir en dolor. Podríamos concluir que el filósofo de Samos, Epicuro, propone que la felicidad sea un hedonismo responsable que calcule y analice los placeres. Que si buscamos y nos entregamos a los placeres de la vida, aquellos placeres no impliquen un dolor posterior. Si de antemano sabemos que un placer trae implícitamente un dolor, debemos huir de dicho placer. Evitar el placer que ponga en peligro la ataraxia, es decir, la imperturbabilidad del alma. Finalmente, la práctica que les quiero proponer es que retomamos lo que hemos dicho acerca de nuestro diario estoico y hagamos una lista de aquellos placeres que buscamos cotidianamente, que reflexionemos y que nos pongamos a pensar y analizar si el placer que tanto perseguimos en determinado momento se puede convertir en un dolor. Si esto es así, anotémoslo y tratemos de no buscar más estos placeres. Recordemos que podemos vivir un hedonismo consciente, racional y responsable. Este hedonismo, desde mi punto de vista, siguiendo a Epicuro, debe ser algo que contenga la ataraxia, el estado en el que logremos la imperturbabilidad del alma. Muchas gracias, soy Saulo Rosales, espero que estas ideas las pongan en práctica y nos vemos en la próxima ocasión si el destino así lo quiere.